Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro Ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlo una vez más y hoy nos reunimos para explorar un tema de vital importancia, el juicio y la gracia de Dios sobre Israel, serie 3. Te invito a abrir tu Biblia para dar lectura al libro de Números, capítulo 14, del versículo 31 a 35. Nos encontramos frente a un panorama profundo sobre un tema que, aunque corresponde a un contexto histórico distante, sigue resonando con una fuerza asombrosa en nuestras vidas actuales. Me gustaría iniciar con una pregunta: ¿qué sucedería si, como pueblo de Dios, tuviéramos que enfrentar hoy mismo las consecuencias de nuestra incredulidad y falta de obediencia? ¿Qué haría usted? En un mundo donde las tendencias culturales, las ideologías contemporáneas y la confusión moral están cambiando rápidamente los principios que han sido la base de nuestra fe cristiana, el mensaje de Números 14, 31 versículo 35 se presenta como una advertencia y un recordatorio poderoso: Dios es justo, pero también es lleno de gracia. El pueblo de Israel, en su peregrinaje hacia la tierra prometida, no solo experimentó la maravillosa intervención divina, sino también el impacto directo de su desobediencia y murmuraciones. Este estudio no solo nos invita a evaluar sobre lo que les sucedió a ellos, sino también a examinar cómo nuestras propias vidas pueden ser afectadas por la incredulidad, la desobediencia y la falta de integridad. La importancia de este tema radica en que, en este mismo momento, todos enfrentamos las mismas realidades que el pueblo de Israel, las tentaciones de la incredulidad, las presiones de un mundo que busca redefinir nuestros valores y la constante necesidad de mantener nuestra fe viva y vibrante. ¿Qué podemos aprender del juicio y la gracia de Dios en relación con Israel que se aplique a nuestras luchas diarias como cristianos? A lo largo de esta serie de estudios, espero que podamos ver con claridad que nuestra obediencia a Dios y nuestra fe en sus promesas no son opcionales, sino esenciales para vivir conforme a su propósito eterno. Su pastor John Reyes desea, a través de esta reflexión, desea que los creyentes genuinos puedan permanecer firmes en la fe, a ser testigos de la gracia de Dios en medio de las pruebas y a recordar que, aunque enfrentemos desafíos, así como la promesa de la tierra prometida, está la vida eterna en Cristo, al alcance de todos los que perseveran en la fe. En esta ocasión, reflexionaremos sobre uno de los subtítulos de este tema. 1. El juicio de Dios sobre la generación incrédula, Números 14, versículo 31. El juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, al final de su travesía en el desierto, fue severo, pero justificado. En los versículos 31, Dios declara que los hijos de aquellos que murmuraron contra Él y se rebelaron no serían destruidos, sino que entrarían a la tierra prometida. Esta promesa de vida es una manifestación de la gracia divina. Pero, la incredulidad de la generación anterior, que prefirió dudar de las promesas de Dios a pesar de haber visto su poder en acción, recibió como resultado una sentencia de muerte en el desierto. En estos tiempos, al igual que esa generación incrédula, nos enfrentamos a un juicio similar por nuestras propias dudas y rebeliones. Es vital que entendamos que la incredulidad no es solo un fallo de fe, sino una obstinación que tiene repercusiones eternas. En un contexto moderno, esto nos lleva a reflexionar en qué áreas de nuestra vida estamos luchando con la incredulidad. ¿Qué promesas de Dios estamos ignorando, a pesar de haber experimentado su fidelidad en el pasado? Amados, la lección que debemos aprender hoy es clara: Dios es justo, pero también es un Dios de gracia y misericordia. La incredulidad y la falta de obediencia tienen consecuencias,
pero la gracia de Dios es suficiente para restaurarnos, siempre que nos arrepentimos y volvemos a Él con un corazón sincero. Al igual que Moisés intercedió por Israel, Cristo intercede por nosotros. Él nos invita a perseverar en la fe, a caminar en obediencia y a recordar que, aunque vivamos en tiempos de confusión, la promesa de la tierra prometida, la vida eterna, está al alcance de todos los que le siguen. Romanos 2:6 versículo 7 nos recuerda que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, pero que la vida eterna es para aquellos que perseveran en hacer el bien, buscando la gloria de Dios. Y, como dice Romanos 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estimados, no olvidemos que nuestras decisiones de fe tienen impacto. En estos tiempos difíciles, nuestra fe debe ser más firme que nunca. La batalla que enfrentamos es espiritual, moral y ética. Como discípulos de Cristo, debemos ser sal de la tierra y luz del mundo. Es momento de tomar valentía, obedecer y mantener la integridad frente a las pruebas. Que el Señor nos dé la sabiduría y la fortaleza para caminar en obediencia, perseverar en la fe y confiar en las promesas de su palabra. Recordemos siempre que, aunque el juicio de Dios es real, su gracia nos alcanza y nos permite alcanzar la victoria. Invito a cada uno a reflexionar sobre esta palabra y a seguir con nosotros en este estudio, siendo testigos de la fidelidad de Dios en medio de cualquier adversidad. Que Él los bendiga y les dé paz. Con cariño en Cristo, Ministerio Evangelístico Nueva Vida, Mem. 93-22, Pastor John Reyes. Ahora, acompáñeme en este viaje mientras desentrañamos las lecciones que Números 14 tiene para ofrecernos en este estudio bíblico, en su tema central, el juicio y la gracia de Dios sobre Israel, serie 3. Y un subtítulo denominado, el juicio de Dios sobre la generación incrédula, versículo 31. ¿Qué pasaría si hoy enfrentáramos las consecuencias de nuestras acciones como nación, como pueblo de Dios? En un mundo cada vez más secularizado, estamos viviendo con una conciencia clara de la justicia de Dios, pero también con una confianza plena en su gracia y misericordia. En Números 14, versículo 31, un versículo que nos habla de la seriedad del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel y, a la vez, de su inmensa gracia para con los que permanecen firmes en su palabra. Romanos 2, versículo 6-7 nos dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones, nuestra fe y nuestra obediencia ante Dios tienen consecuencias eternas. El tema de hoy, el juicio y la gracia de Dios sobre Israel, es fundamental no solo para entender el trato de Dios con el pueblo de Israel, sino para aplicar sus lecciones a nuestra vida diaria como creyentes en este tiempo. Si bien los tiempos han cambiado, la naturaleza de Dios no cambia. Su justicia es tan real como su gracia. La pregunta es, ¿cómo vivimos bajo ese entendimiento en una cultura que muchas veces minimiza el juicio de Dios y maximiza el relativismo moral? Su pastor John Reyes, a través de esta exposición, espero que abrace tanto la justicia como la gracia de Dios, a tener una comprensión más profunda de cómo nuestras acciones afectan nuestras vidas y las vidas de los demás, y a buscar vivir una fe genuina que refleje la obediencia y la integridad que Dios demanda de su pueblo. En el pasaje de Números 14, versículo 31, Dios responde a la rebeldía y la incredulidad del pueblo de Israel, declarando que aquellos que se quejaron y murmuraron en contra de él, aquellos que dudaron de su fidelidad y de las promesas que había hecho, no entrarían en la tierra prometida. Este juicio parece severo, pero es justo. A pesar de los milagros constantes y la intervención divina que Israel había experimentado, su falta de fe los condenó a no disfrutar de la promesa de la tierra que fluía con leche y miel. A lo largo de su viaje por el desierto, Israel había sido testigo de la mano poderosa de Dios, el cruce del Mar Rojo, la provisión diaria del maná y las codornices, la presencia de Dios en la columna de nube y fuego.
Sin embargo, a pesar de todo esto, la incredulidad y la murmuración se convirtieron en la marca de esta generación. Es importante recordar que este juicio no fue producto de una transgresión menor, sino de una incredulidad persistente a pesar de la evidencia de la fidelidad de Dios. El juicio de Dios en este pasaje es una advertencia clara: la incredulidad tiene consecuencias. Esta generación no experimentaría las bendiciones de la tierra prometida, pero, en la misma medida, la gracia de Dios se manifestó en la promesa de que la nueva generación sí lo haría. La gracia no borra la justicia, la gracia de Dios siempre se da en el contexto de su justicia. En tiempos modernos, vemos reflejados estos mismos principios. Vivimos en una sociedad que se ha alejado de los principios morales y espirituales que nos enseñan las Escrituras. El secularismo y el relativismo están socavando las bases sobre las cuales se construye una sociedad justa y santa. Los creyentes, como la nación de Israel, son llamados a ser testigos del poder transformador de la fe, a no ceder ante las presiones externas ni vivir en conformidad con los valores del mundo. Cuando analizamos el juicio de Dios sobre Israel, también vemos una lección importante sobre la obediencia y la fe. La generación de Israel que murió en el desierto, a pesar de haber sido liberada de la esclavitud de Egipto, no logró entrar en la promesa porque no creyó en la fidelidad de Dios. En su lugar, la nueva generación, representada por los hijos de aquellos que habían pecado, fue la que experimentó las bendiciones prometidas. Este principio se refleja claramente en Romanos 2, versículos 6 a 7, que nos dice que Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Si bien la salvación es por gracia, nuestra fe y obediencia son elementos cruciales en el caminar cristiano. Vivir como un ciudadano del reino de Dios no es algo que dependa solo de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Las obras no nos salvan, pero son la manifestación de una fe viva. Y en relación al subtítulo, el juicio de Dios sobre la generación incrédula, basado en el versículo 31, podemos decir que el pueblo de Israel experimentó una constante oscilación entre la fe y la incredulidad a lo largo de su travesía por el desierto. Mientras que algunos veían la mano de Dios de manera clara y vivían con esperanza, otros constantemente dudaban y se rebelaban. Este contraste nos enseña que el juicio de Dios no es arbitrario, sino una respuesta directa a la incredulidad y la desobediencia persistente. En Números 16, versículo 31 al 33, se describe el juicio sobre los que se rebelaron abiertamente contra la autoridad de Moisés, lo que subraya el principio de que la desobediencia no es sin consecuencias. En Hebreos 4, versículo 1 a 2, nos habla del peligro de la incredulidad persistente. El autor de Hebreos nos recuerda que, a pesar de las promesas de Dios, muchos no entraron en descanso debido a la incredulidad. Hebreos 4, versículo 1 a 2. Este pasaje hace eco del juicio que enfrentó Israel. La incredulidad no solo fue una cuestión de dudas momentáneas, sino una actitud persistente que cerró las puertas a las bendiciones y a la paz que Dios deseaba darles. Amados, al reflexionar sobre este juicio de Dios, vemos que nuestra relación con Dios no está basada solo en lo que decimos. Es la obediencia a su palabra, la fe en sus promesas y la perseverancia. En el contexto actual, enfrentamos los mismos desafíos de fe. El mundo de hoy, como en los tiempos de Israel, promueve una fe diluida, una fe que se acomoda a las ideologías y valores del mundo. La pregunta es, ¿seremos nosotros una generación que permanece firme en la fe, a pesar de las dificultades, de la cultura que nos rodea y de la incredulidad del tiempo presente? Jesucristo es nuestro modelo de obediencia y fe. En Filipenses 2, versículo 8 se nos dice que Él, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él venció al mundo y al pecado por medio de su obediencia perfecta, lo cual es un ejemplo claro para cada uno de nosotros. Si Jesucristo pudo ser fiel en todo, nosotros, por su gracia, también podemos permanecer firmes en la fe.
Hoy, como tabernáculo andante somos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, en medio de una sociedad que rápidamente se aleja de los principios divinos. Que esta reflexión nos desafíe a caminar en integridad, fe y obediencia, confiando en que, aunque enfrentemos gigantes, como el pueblo de Israel, la victoria está asegurada para aquellos que se mantienen firmes en las promesas de Dios. Que el Señor nos fortalezca y nos guíe a vivir conforme a su voluntad, para que podamos ser testigos de su gracia y justicia, y llegar finalmente a la tierra prometida, que es la vida eterna con Él. Ministerio Evangelístico Nueva Vida, MEM 9322. Pastor John Reyes. Estimado amigo y hermanos en Cristo, para concluir este tema interesante, el juicio y la gracia de Dios sobre Israel, serie 3. Basado en Números 14.31 a 35 y un subtítulo denominado, El juicio de Dios sobre la generación incrédula. ¿Qué tan lejos puede llegar la incredulidad antes de que la gracia de Dios se transforme en juicio? Es una pregunta desconcertante, pero crucial para entender la relación de Dios con su pueblo a lo largo de la historia. En Números 14, versículo 31-35, vemos el cumplimiento de una sentencia devastadora. Cuando Dios declara que aquellos que habían dudado de Él y se rebelaron contra su plan para la tierra prometida, no entrarían en ella. Es un pasaje que nos recuerda que el juicio de Dios sobre la incredulidad es serio, pero al mismo tiempo nos ofrece una lección de fe, perseverancia y confianza en su justicia. La historia de Israel en el desierto, con su constante queja e incredulidad, se convierte en una advertencia para nosotros hoy. En los versículos 31 a 33, Dios decreta que los niños, los mismos que no habían pecado como sus padres, serían los que entrarían en la tierra prometida. Los que habían rechazado la promesa, los que habían visto el poder de Dios y aún así se apartaron de Él, serían los que perecerían en el desierto. Esta sentencia no es solo un acto de juicio, sino también una manifestación del amor de Dios hacia aquellos que confían en Él, como lo vemos en las generaciones más jóvenes que heredarán la bendición. En relación con Números 16, versículo 31-33, cuando se hace justicia con la rebelión de Coré, Datán y Abiram, podemos ver cómo Dios actúa con rectitud, pero también con misericordia. Él no está simplemente buscando castigar, sino que también busca enseñar a su pueblo una lección de obediencia y fe. En Hebreos 4, versículo 1 a 2, el autor nos recuerda que la incredulidad impide que experimentemos el descanso prometido por Dios. La falta de fe, como en el caso de la generación de Israel, les impidió disfrutar de lo que Dios ya les había preparado. Del mismo modo, hoy, la incredulidad puede cerrarnos las puertas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, la gracia siempre nos invita a regresar a Él. En Números 14, la tragedia de la incredulidad de Israel nos muestra que el juicio de Dios no es algo que se tome a la ligera. A menudo, pensamos que Dios es solo un Dios de amor, pero Él también es un Dios de justicia. A lo largo de las Escrituras, podemos ver que Él responde a la incredulidad con juicio, pero siempre con un propósito restaurador. No se trata de un juicio arbitrario, sino de una disciplina que busca el arrepentimiento y la restauración de aquellos que se desvían del camino. Romanos 2, versículo 6-7 nos recuerda que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Para aquellos que perseveran en el bien hacer, Él promete vida eterna, pero para los que se apartan de la fe, el juicio será inevitable. Esto no significa que el juicio de Dios sea una amenaza para aquellos que les sirven de corazón, sino una advertencia para aquellos que toman a la ligera su santidad y su voluntad. La verdad es que vivimos en tiempos muy similares a los de Israel en el desierto. La fe está siendo puesta a prueba por las ideologías modernas que atacan los principios fundamentales de la ética, la moral y la fe cristiana. La ideología de género, el aborto, el adulterio y la creciente persecución religiosa son desafíos que enfrentamos hoy.
En medio de estos tiempos difíciles, como hombres y mujeres de fe, debemos levantarnos con valentía, sabiendo que nuestro ejemplo es Jesucristo, quien nunca vaciló, ni frente a la oposición ni al sufrimiento. Como Cristo, debemos interceder por los perdidos y vivir de acuerdo a sus principios, aunque el mundo esté en constante cambio. El sacrificio de Cristo en la cruz anuló nuestra incredulidad y nos dio la oportunidad de volver a Dios. Él pagó el precio de nuestro pecado, pero también nos ofreció una vida nueva y eterna. En Hebreos 12, versículo 2 nos exhorta a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el modelo perfecto de lo que significa vivir por fe, incluso cuando las circunstancias son adversas. A través de su sacrificio en la cruz, Él nos enseñó que, aunque enfrentemos gigantes y opositores, podemos confiar en Él, porque Él es fiel. Así como Moisés intercedió por Israel en su tiempo, Jesús intercede por nosotros de una manera mucho más profunda y poderosa. Él no solo nos guía, sino que nos da el Espíritu Santo para ayudarnos a vivir una vida de fe, santidad y perseverancia. Hoy, en medio de los desafíos contemporáneos, estamos llamados a ser un faro de fe y esperanza para los demás. No debemos permitir que las ideologías modernas erosionen nuestra fe, sino que debemos ser valientes en nuestra proclamación de la verdad de Cristo. En el ministerio evangelístico de Nueva Vida, entendemos que no podemos hacer esta labor solos. Necesitamos la oración y el apoyo de cada uno de ustedes para continuar llevando el mensaje de esperanza y redención a cada rincón del mundo. Les invitamos a ser parte activa de esta obra de evangelización. Cada oración, cada donación, cada gesto de apoyo cuenta. No subestimen el poder de sus acciones, porque cada contribución ayuda a avanzar en el reino de Dios. Pueden encontrar más detalles y formas de apoyo en las plataformas que hemos habilitado para todos ustedes. Les animo a que, como la generación de Israel, no se aparten de la fe, sino que persistan en su caminar con Cristo, sabiendo que Él es fiel para guiarnos a través de cualquier dificultad. Que Dios les bendiga abundantemente y les guíe en cada paso de su caminar con Él. Gracias por su tiempo y por ser parte de este mensaje de fe. En nombre de todo el equipo de Nueva Vida, les deseo la paz y la gracia de Cristo en sus corazones. Como dijo el apóstol Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que Dios les bendiga. Pastor John Charles Reyes. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322. Como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvide de compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, MEN 9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto MEN 9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga.